Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Nos interesa presentar algunos trazos de la vida cotidiana en la cárcel y el acceso a derechos educativos, artísticos y laborales que fueron parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, la presencia de quienes ingresaban se vio interrumpida y el encierro se hizo mucho más duro. Sin posibilidades de acceder a actividades educativas ni laborales, sin respuestas en temas de salud por parte de los servicios penitenciarios ni de la justicia, en la medida que la situación de emergencia ameritaba, el ciclo busca presentar testimonios, reflexiones y voces que de otro modo quedarían silenciadas, ocultas. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. A lo largo de los episodios del ciclo se fueron presentando algunos resultados del proyecto de investigación que buscó reconocer y analizar las condiciones de la vida cotidiana en las cárceles de la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Específicamente, las condiciones que organizan la vida en la cárcel, las tensiones que esas condiciones imponen y que atraviesan el cumplimiento de los derechos educativos, en especial de la educación universitaria, el acceso y permanencia en la educación universitaria, el acceso a las artes, el derecho al trabajo y las construcciones y saberes laborales por parte de las personas detenidas. La pandemia y el aislamiento social atravesaron esta búsqueda y la urgencia de encontrar salidas a la crisis que este nuevo escenario convocó al equipo a pensar la tarea tomando este imprevisto como parte de su análisis. Elegimos para este último episodio dar unas puntadas que sin duda no son definitivas ni cerradas, pero que nos permiten oír algunas de las voces tras los muros. Atraviesan este episodio algunos interrogantes tales como: ¿qué barreras se levantaron? Y además, ¿cuáles ya estaban levantadas y se reconocieron como atajos, capilaridades o caminos abiertos para sortear en alguna medida las complejidades que el encierro profundizó? Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. La universidad es una institución que produce conocimiento, forma profesionales y busca desarrollar respuestas a las necesidades de la sociedad. En este camino, abordar el territorio de la cárcel como parte propia nos desafía a pensar ¿cuál es allí la tarea de la universidad? Escuchamos los testimonios de Adrián y Franco, dos estudiantes universitarios detenidos. Y de este lado, en este pequeño lugar, apoyamos la educación pública, somos educación pública y tenemos que luchar para que se siga dando la educación pública. Necesitamos chicos, necesitamos cuidar a nuestros jóvenes, necesitamos educarlos. Dejemos de hacer cárceles y eduquémoslo más a los chicos para que no vengan a la cárcel. Fue mi mejor experiencia en toda mi vida. Haber pasado por el Centro Universitario Manuel Belgrano, porque fue ahí donde me hizo un clic la cabeza y me pude pensar otras cuestiones, ponerme a estudiar, y hoy estar cursando el segundo año de la carrera de Comunicación Social es para mí un orgullo total poder hacerlo dentro de la cárcel, y me voy preparado, me voy con un cajoncito de herramientas como siempre digo.
Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Uno de los espacios de incidencia es reconocer la multiplicidad de derechos vulnerados a gran parte de la población detenida antes de llegar allí y de los que son vulnerados en la detención. Promover el acceso a la justicia, visibilizar esta deuda es parte de la tarea. Transitar los espacios de la universidad en la cárcel, reconocer que esos espacios son territorios en disputa y que se construyen en el día a día junto con nuestros estudiantes. El derecho a la educación superior fue uno de los ejes que convocó nuestro trabajo. No caben dudas que el 2020 nos impidió traspasar las barreras más evidentes, que son las barreras materiales, las puertas, los barrotes, los candados que se abren para permitir el encuentro dentro del aula. Y confinada a las barreras quedó el aula, quedaron los libros, las computadoras y las materias. Detrás de las puertas de las celdas, de los barrotes de los pabellones, detrás de los muros, quedaron los estudiantes y sus voces. ¿Cómo continuar estudiando sin poder habitar el aula? Espacio significado de múltiples formas que ancla la presencia de la universidad en ese territorio. Hubo que encontrar una nueva forma de sostener presencia para acompañar las trayectorias educativas, para facilitar materiales bibliográficos, orientar cursadas y exámenes. Hubo que definir estrategias para empujar hacia arriba las nuevas barreras del encierro en el encierro, que confinaba el acceso a la educación a la virtualidad. Convenida en puente para el encuentro de estudiantes y docentes, la virtualidad constituía los dispositivos tecnológicos en nuevas barreras para levantar tras los muros. La autorización del uso de celulares facilitó establecer contacto con los estudiantes, pero la falta de conectividad, de dispositivos adecuados y de conocimiento sobre su manejo venían a presentarse como nuevas barreras que debíamos reconocer. Una tercera barrera nos implicó revisar el esquema tradicional de clase, devenido en intercambio de audios por WhatsApp o Facebook. Pese a las adversidades y con algunas limitaciones, la universidad siguió estando allí, mediante gestión y trabajo, pero también a través de la autonomía, organización y compromiso que demostraron los estudiantes al continuar estudiando y presentándose exámenes finales. A partir del segundo cuatrimestre del 2020, la universidad logró hacer algunas gestiones tendientes a mantener cierta continuidad educativa mediante la virtualidad. Algunos estudiantes pudieron comenzar sus cursadas, accedieron a las aulas virtuales de la Facultad de Ciencias Sociales y se pudieron reorganizar los espacios de tutorías para que los estudiantes y docentes tutores nos volviéramos a encontrar en aquella virtualidad que había sido imposible en la primera mitad del año. La virtualidad ha sido un lugar impensado en los ámbitos carcelarios y tal vez lo siga siendo como un mecanismo educativo de inclusión, pero sirvió para sostener los vínculos y el trabajo realizado, para darle continuidad en ese aspecto y, por otro lado, para complementar con nuevas herramientas. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel, que se escuchen las voces tras los muros. El derecho a expresar sus ideas, a buscar caminos para traspasar las dificultades y proyectar a través de la formación ciudadana y para el ingreso al mundo del trabajo, también fue y es parte de lo que convoca la tarea de la universidad. La tarea de la universidad se expande y multiplica cuando amplifica las vías para el acceso a derechos de la población, y en ese territorio también está la cárcel. La capacidad de formar ciudadanos, ciudadanas de bien, involucra pensar en otras oportunidades, en promover espacios de diálogo y ampliar la posibilidad de decir su palabra a quienes están acalladas, acallados, invisibilizadas, invisibilizados. Como sabemos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El derecho a expresarse incluye a la población privada de libertad
considero que el derecho a la información y a la expresión dentro de la población carcelaria es una vía real de modificación del paradigma punitivo de la cárcel y es la vía, además, para transmitir y educar sobre derechos humanos a la población carcelaria, que en realmente del único aspecto que debe estar privado para cumplir su condena, su deuda con la sociedad, es de su libertad ambulatoria. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Otro eslabón de este recorrido fue pensar al trabajo como derecho y allí colocar al trabajo colectivo como proyecto. Las palabras de Rosana Sosa, la coordinadora del programa Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales, nos actualiza ese tema. El acceso al derecho al trabajo en la prisión es la línea que viene desarrollando el programa de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales. Un diagnóstico de los sentidos que asume el trabajo en la cárcel, la presentación de una perspectiva distinta y alternativa de otra economía y el armado de unidades productivas en el espacio del aula universitaria son intervenciones que, desde la universidad, han ido generando espacios para pensar y repensar el trabajo como derecho. La pandemia por el COVID-19 impidió el desarrollo y la continuidad de las actividades propuestas por el proyecto y la presencia física de la universidad en las diferentes unidades penitenciarias de Olavarría y Azul. Pero el trabajo acumulado ha dejado sus marcas en las subjetividades de todos. La detención conlleva muchas pérdidas, afectando a las personas en sus vínculos y en sus posibilidades de sostener lazos con familiares, amigos, parejas. La condición de ser madre y estar presa profundiza esta situación si se atiende a las construcciones sociales en torno a la maternidad y sus mandatos. Nuestra sociedad en la actualidad sigue asociada a las mujeres con la vocación natural de la maternidad. Y es más que eso, es atribuirnos el hecho de que debemos ser buenas madres. Entonces, cuando hablamos de qué significa ser madre en la cárcel, partimos de esta posición por parte de la sociedad para poder investigar. ¿Qué significa para vos ser madre dentro del penal? Es la pregunta central para entender cómo tejen las mujeres las redes fuera del penal y encontrar quién se quedará al cuidado de sus hijos. Tías, madres, abuelas son las mujeres que siempre están ahí, dispuestas a asumir la crianza de los niños. En el capítulo de maternidades se escucharon 2 testimonios de mujeres de la Unidad 52 de Azul. Ellas expresan lo difícil que es ser madre desde dentro. Y aún más, con el COVID-19, la situación dentro del penal se agravó. Varias barreras se bajaron durante todo este periodo. Una de ellas, la más significativa con el ejercicio de la maternidad, fue la suspensión de las visitas dentro de la unidad. Cuando uno investiga sobre esta temática, entiende cómo las visitas son el sostén afectivo y social de las personas que están detenidas, aún más si de las personas que hablamos son mujeres y madres. Esto hace que dé cuenta lo que significa que esas visitas se vieran interrumpidas. El suplemento a esta falencia fue el acceso a la tecnología, pero no fue una medida tomada desde el comienzo del confinamiento y si hablamos de acceso a derechos, no fue garantizado a todas. La única vía de acceso a tener contacto con sus hijos fue mediante un audio, un mensaje de texto o en los mejores casos una videollamada.
El COVID-19 constituye una razón más para incorporar la perspectiva de género en el análisis de las respuestas que tuvo el Estado para contener la pandemia en las cárceles de mujeres, como así es necesario incorporarla en la redacción e implementación de políticas públicas. Muchas son las preguntas que nos hacemos y mucho por reflexionar en la actualidad y por transformar para que las mujeres dejen de ser invisibles y estar presentes en la agenda de derechos. Que se escuchen las voces tras los muros. Durante el 2020, las actividades artísticas resultaron un espacio concreto, tangible para sostener en las cárceles, no solo los vínculos educativos, sino para hacer más llevadera la angustia del aislamiento por la pandemia de COVID, imaginando, creando y produciendo con artes. Le preguntamos a una docente del taller Mujeres Protagonistas de la Unidad 52, Betty Troyano, cómo evalúa ese tiempo, y esto es lo que nos comparte. Cuando comenzó la pandemia y nos vimos imposibilitadas de viajar a Sul a compartir las clases de teatro, me surgieron emociones y sensaciones encontradas. Angustia, rabia, impotencia, junto con la decisión de encontrar alternativas para continuar presentes allí. Analizamos cómo hacer para comunicarnos con las estudiantes, para que supiesen que no dejaríamos el taller ni las abandonaríamos, que íbamos a buscar los recursos necesarios para continuar el proyecto con ellas, sabiendo del entusiasmo con que nos esperaban en cada comienzo de ciclo. En primer lugar, entre tantas cosas que pensamos con el equipo de docentes, surgió la idea de armar cuadernillos fotocopiados con diferentes actividades para recuperar contenidos teatrales ya trabajados y luego enviárselos a la unidad penitenciaria. En esta instancia todavía creíamos que era posible volver a la presencialidad, que el ASPO finalizaría pronto, pero no fue así. Con el correr del tiempo y al enterarnos que las personas detenidas podían tener un celular para comunicarse con sus familias, rápidamente se nos ocurrió que podríamos incorporar ese recurso tecnológico para dar nuestras clases. Solicitamos se nos otorgue el permiso para comunicarnos con ellas, lo obtuvimos y pudimos hablar y reafirmar nuestro compromiso de encontrarnos todas las semanas por videollamada de WhatsApp. Claro que tuvimos que incorporar nuevos conocimientos y habilidades tecnológicas y desarrollar otras estrategias metodológicas para poder comunicarnos. Hallazgos que fueron muy valiosos en esta nueva forma de enseñar y aprender teatro. La espera, la escucha, el hacer y rehacer trabajos, las orientaciones precisas, el tono de la comunicación, fueron algunas de las cuestiones que tuvimos que considerar, especialmente en la experiencia de teatrar por WhatsApp, como dice el maestro Cartoon. Que el ASPO ni el DISPO nos detengan, que las artes circulen para todas, todos y todes. Que se escuchen las voces tras los muros. También recuperamos un fragmento del encuentro final de los talleres de cine y de teatro, realizado por videollamada, donde una de las participantes reflexiona acerca de los significados que tuvo sostener los talleres a la distancia y que constituyen testimonio de las huellas que las artes van dejando en las personas privadas de la libertad. Maru lo sintetiza así. Fuimos sacando nos falta sacar, ¿no? Mucho más, pero fuimos sacando de a poco muchas cosas y también nos sorprende a nosotras mismas lo que nosotros pudimos hacer también. Como usted darnos un apunte de trabajo, ¿no? Porque es un trabajo, una responsabilidad y llevarla a cabo. Y también el compañerismo entre todas, siempre juntas, siempre poniéndonos de acuerdo para hacerlo. Salió mal, lo volvemos a hacer.
era la intención de que salga bien y prolijo. Y al verlo de este lado es como que hicimos un proceso más avanzado de lo que estábamos al principio. Y podemos dar más, obviamente, sé que podemos dar mucho más, todavía nos falta mucho más, porque es inmenso la dimensión del teatro como el de cine, es igual, es inmenso, hay muchas cosas nuevas que hay que aprender, hay muchas cosas nuevas que adquirimos nosotros en nuestro cuerpo, o sea, en nuestro rostro, y bueno, eso está genial. Nos llevamos eso y nos llevamos muchas cosas más, pero lo primero que nos llevamos es a ustedes en el corazón. Desde hace años venimos sosteniendo que el acceso a las artes y producciones culturales es un derecho irrenunciable para todas y todos, pero además afirmamos que, para quienes están cumpliendo una pena privativa de libertad, que este derecho sea garantizado es fundamental. La producción de bienes culturales permite construir modos de pensar a la sociedad y a uno mismo desde otro lugar. El acceso a las artes abre un espacio en la subjetividad que habilita reconocerse, valorarse y pensarse como sujeto de derechos y que es capaz de transformar el mundo. La pandemia por COVID-19, en este sentido, presentó grandes desafíos. La realización de festivales artísticos virtuales se presentó como una oportunidad, tal vez la única, de sortear esos desafíos, posibilitando el intercambio entre artistas, producciones y un público que, las más de las veces, es recién dentro de la cárcel cuando pudo asistir a ese encuentro. El podcast de Alcen las Barreras es una invitación a seguir reflexionando, pero sobre todo una renovación del compromiso universitario con una transformación radical del tiempo de la prisión, donde las artes juegan un rol esencial. Que se escuchen las voces tras los muros. Acercándonos al cierre de este ciclo, compartimos algunos fragmentos de un testimonio que nos acercan a comprender los modos en que la universidad construye subjetividades e incide en la vida de quienes han pasado por sus propuestas. La voz de Claudio, un ex estudiante detenido de la licenciatura en Comunicación Social, hoy en libertad, nos permite entrever algo de lo que significó y significa para él haber transitado por estas propuestas. Yo por haber sido parte del Centro Universitario Manuel Belgrano, donde me enseñó muchísimas cosas, donde cada uno aprende lo que quiere, estudia lo que quiere y avanza como quiere, ¿no? Particularmente para mí fue una experiencia única, que creo que en la universidad, no, si estando acá afuera, en otro momento no creo que hubiese ido. Me enseñó muchas cosas que yo hoy por hoy estoy hablando con mi familia, con mis hijos, enseñándole a ellos cosas, no solamente a mis hijos, sino a gente grande. Yo creo que estaría de vuelta de aquel lado ya, si no fuese pasado por ahí. Fuese pasado por el centro universitario, me abrió mucho la cabeza. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. En este ciclo hilamos fragmentos de la vida cotidiana, en pandemia, en el encierro, pero también la universidad tiene enormes desafíos para acompañar los procesos hacia la vida fuera de la cárcel. También hay que pensar en la salida, en el post-libertad, porque hay cosas que personas que, por ejemplo, pueden tener suerte, como algunos dicen, o como yo digo, hay personas que no pueden tener suerte, hay personas que por ahí tienen ayuda y hay personas que por ahí no tienen ayuda, ¿entendés? Entonces, yo creo que eso se tiene que tratar también, tanto como el Estado, como el servicio penitenciario,
avanzar un poquito más sobre ese tema, el post-libertad, porque ahí es donde te encontrás con la realidad, te chocas con la calle. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. Transitamos un 2020 con enormes desafíos de los que aprendimos a sortear y resolver algunos. Este rebrote en 2021 nos encuentra a todos más preparados, aunque la vida en las cárceles y el acceso a derechos sigue siendo un tema con muchas deudas pendientes que merecen urgentes respuestas, lo que nos convoca a visibilizar esta temática y convocar a la sociedad toda a revisar la mirada que tiene sobre estos espacios. Atravesaron este episodio algunos interrogantes, tales como ¿qué barreras se levantaron? Y además, ¿cuáles ya estaban levantadas y se reconocieron como atajos, capilaridades o caminos abiertos para sortear en alguna medida las dificultades que el encierro profundizó? Sabemos que son muchas aún las barreras bajas, que nos convocan a seguir trabajando. Nos despedimos. Este fue el episodio final del ciclo Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Voces que construyen puentes para que el acceso a derechos no sea un eslogan. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. La noche se hace tensa igual, pero algo en mí se eleva de acá. Dicen que en la frontera está alzando la barrera. Que se escuchen las voces tras los muros.